Historia de los mariachis, en especial los mariachis en Lima. Los mariachis tienen una larga historia en México, pero su presencia en Lima, Perú, es relativamente reciente. La música mariachi llegó a Perú a través de la migración mexicana, principalmente durante la década de 1960 y 1970. Los primeros mariachis en Lima eran grupos pequeños que tocaban en restaurantes y eventos privados. Con el tiempo, la popularidad de la música mariachi creció y se convirtió en un género musical popular en Perú. Hoy en día, hay muchos grupos de mariachis en Lima, y se pueden encontrar tocando en una variedad de lugares, incluyendo restaurantes, bares, eventos sociales y fiestas. La música mariachi también se ha integrado en la cultura peruana, y se puede escuchar en la radio, la televisión y en las películas. Los mariachis en Lima han tenido un impacto significativo en la cultura peruana. Han ayudado a difundir la música mexicana en Perú, y han contribuido a crear un sentido de comunidad entre los peruanos de origen mexicano. También han ayudado a fortalecer los lazos culturales entre México y Perú. ¿Qué instrumentos musicales son esenciales para un mariachi? Un mariachi tradicional tiene un sonido muy característico, y esto se debe a la combinación de instrumentos que lo conforman. Estos son los instrumentos esenciales para un mariachi. Trompetas. Son el corazón del sonido mariachi. 2 o 3 trompetas crean las melodías principales y las armonías, con un sonido fuerte y brillante. Trombón. El trombón aporta profundidad y riqueza a la música, creando una base sólida para las trompetas y las vihuelas. Guitarra. La guitarra es la base rítmica del mariachi, y proporciona un acompañamiento melódico a las voces y las trompetas. Vihuela. Un instrumento de cuerda con un sonido similar a la guitarra, pero con un tono más agudo. La vihuela crea armonías y contrapuntos melódicos con la guitarra. Guitarra de golpe, también conocida como guitarrón, es un instrumento de gran tamaño con un sonido profundo y resonante. La guitarra de golpe aporta la base rítmica a la música mariachi. Violín. En algunos grupos, el violín también forma parte del mariachi. El violín aporta un sonido melódico y brillante, y puede ser utilizado para solos o para crear armonías. Estos instrumentos, combinados con las voces de los cantantes, crean el sonido único del mariachi, una música llena de pasión, alegría y tradición. ¿Cuál es el origen de la música mariachi? La música mariachi tiene raíces profundas en la historia de México, y su origen se remonta a varios siglos atrás. Aunque no hay un solo punto de origen definido, se puede rastrear su evolución a través de diferentes influencias. Influencias indígenas. La música indígena mexicana, con sus instrumentos como el violín, la guitarra y el arpa, jugó un papel importante en la formación del mariachi. Elementos como la melodía, el ritmo y la armonía se integraron al sonido del mariachi. Influencias españolas. Después de la conquista española, la música europea también influyó en el desarrollo del mariachi. Instrumentos como la trompeta y el trombón se incorporaron a la formación musical, dando un sonido más robusto y brillante. El charro. El mariachi se asocia estrechamente con el charro, un personaje que representa la cultura mexicana rural. La vestimenta charra, con sus sombreros de ala ancha y sus pantalones de piel, se convirtió en el atuendo tradicional de los mariachis. El mariachi como lo conocemos hoy en día surgió en el siglo XIX en el estado de Jalisco, México. Se cree que en las zonas rurales de Jalisco, los grupos musicales que acompañaban a los charros durante las fiestas y celebraciones evolucionaron hacia el mariachi. El siglo XX vio al mariachi alcanzar una gran popularidad en México y en el mundo. Se convirtió en un símbolo de la cultura mexicana, y su música se ha utilizado en películas, telenovelas y eventos internacionales. En resumen, el mariachi es una mezcla rica de influencias indígenas, españolas y mexicanas, que ha evolucionado a lo largo de siglos para convertirse en una de las expresiones musicales más reconocidas y celebradas de México. ¿Qué instrumentos musicales usaban los mariachis antes del siglo XIX? Es difícil saber con certeza qué instrumentos se usaban en los grupos musicales que precedieron al mariachi del siglo XIX. No hay registros detallados de esos grupos musicales rurales. Sin embargo, podemos hacer algunas conjeturas basadas en las influencias que se mencionaron. Instrumentos indígenas. Se sabe que instrumentos como el violín, la guitarra, el arpa y las flautas de carrizo se utilizaban en la música indígena mexicana. Estos instrumentos probablemente formaban parte de los grupos musicales que antecedieron al mariachi. Instrumentos españoles. Con la llegada de los españoles, instrumentos como la trompeta y el trombón se introdujeron en México. Es posible que estos instrumentos también se hayan integrado a la música rural del siglo XVIII, aunque no de la misma manera que en el mariachi actual. Otros instrumentos.
Otros instrumentos que podrían haber estado presentes en esos grupos musicales incluyen la guitarra de golpe, el acordeón y la mandolina, que eran populares en diferentes regiones de México. En resumen, antes del siglo XIX, los grupos musicales que antecedieron al mariachi probablemente usaban una mezcla de instrumentos indígenas y españoles, con una variedad que dependía de la región y la tradición local. Es importante destacar que el mariachi como lo conocemos hoy es un producto de la evolución musical que tuvo lugar durante el siglo XIX, y que su sonido característico se define por la combinación específica de instrumentos que se utilizan actualmente. ¿Qué tipo de música se tocaba con estos instrumentos? La música que se tocaba con esos instrumentos antes del siglo XIX era una mezcla de estilos y tradiciones. Música indígena. Se componían canciones que hablaban de la naturaleza, el amor, la vida cotidiana y las creencias espirituales. Las melodías eran simples y repetitivas, con ritmos que se ajustaban a las danzas tradicionales. Música española. Los españoles introdujeron la influencia de la música europea, incluyendo canciones y danzas como las jotas, las seguidillas y las boleras. Estas influencias aportaron nuevas melodías, ritmos y armonías a la música mexicana. Música mestiza. Con el paso del tiempo, se fue desarrollando una música mestiza que combinaba elementos indígenas y españoles. Esta música se tocaba en fiestas, celebraciones y eventos sociales, y reflejaba la vida y la cultura de la población mestiza. Es importante recordar que la música de esa época no tenía la misma organización y estructura que el mariachi actual. No había un conjunto de instrumentos fijo, y las canciones se transmitían de forma oral, por lo que podían variar de una región a otra. A medida que los grupos musicales rurales fueron evolucionando, se fue desarrollando un sonido más definido, con la incorporación de instrumentos como la trompeta y el trombón, y con una mayor complejidad en las melodías y las armonías. Este proceso culminó en la aparición del mariachi del siglo XIX, con su sonido característico y su repertorio de canciones tradicionales. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.